Amigos, buenas noches, bienvenidos a Negocios 720, soy Arnaldo Bonilla. Este es un programa especial que usted no puede perderse. Hemos traído a un experto internacional, el ingeniero Álvaro Reynoso, que nos acompaña desde Guatemala y que participa en el Congreso de Pymes de Costa Rica. Él nos va a hablar sobre el Balance Scorecard. No se puede perder usted este programa, quédese aquí con nosotros que ya volvemos. Amigos, gracias por estar aquí con nosotros en Negocios 720. Como mencionábamos anteriormente, nos complace enormemente tener a un invitado de lujo en esta noche, el ingeniero Álvaro Reynoso, que es un experto internacional en la implementación de planes estratégicos y de Balance Scorecard, que es justamente el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Y la participación de don Álvaro se da gracias al congreso que se está dando de pymes de Costa Rica y al cual pues don Álvaro ha asistido pues como conferencista internacional, y pues tenemos el gusto de tenerlo hoy aquí en Negocios 720. Álvaro, bienvenido a Negocios 720, un gusto tenerte por acá en Costa Rica. Y pues esta es tu casa. Pues muchas gracias por invitarnos a tu programa. Esperamos que haya muchísimos más programas como este en la región, porque realmente que yo hoy en la charla decía que yo no creo en pymes, en pequeñas empresas, sino yo creo en empresas que tienen la capacidad de ejecutar una estrategia rápidamente. Y en la medida que hayan espacios como este de poder comunicar cómo hacer eso, vamos a tener unos mejores países y una mejor región, que es un poquito por qué estoy acá. Yo tengo un propósito de vida que es ayudar a otros a ser mejor. Y me agradó mucho la invitación acá a este congreso. Casi siempre estoy en congresos internacionales de estrategia a nivel de grandes compañías, pero yo estoy muy contento acá porque creo que puedo generar más valor en las personas que están más cercanas a hacer lo que hoy escuchamos en su vida diaria. Esa es la idea, así que te felicito por el programa y estamos abiertos a cualquier punto. Muchísimas gracias, Álvaro. Me interesaría preguntarte qué es el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral o tablero de comando, como se le conoce en español, para que nuestros amigos televidentes logren tener pues un concepto pues más amplio de lo que significa y que puedas darnos pues una explicación al respecto. Ok, voy a empezar un poquito más explicándote por qué el Balance Scorecard o por qué un sistema de monitoreo de la estrategia es tan esencial hoy. De hecho, Balance Scorecard es un sistema de monitoreo de estrategia, un sistema de aseguramiento de que la estrategia se realice de acuerdo a lo que tú habías definido. Esto pasa porque el mundo de hoy es muy inestable y caótico. Anteriormente no había una necesidad tan grande de tener estos sistemas porque tú podías definir una estrategia a largo plazo y las cosas pasaban tal cual tú decías. Por ejemplo, los chinos inventaron la pólvora y 500 años después el rifle. Entonces había mucha estabilidad en el mundo. Casi como dicen los economistas, ceteribus paribus. Definías una estrategia, definías algo que ibas a hacer y las circunstancias del entorno no cambiaban y entonces no había mucha necesidad de este tipo de cosas. Hoy el mundo es inestable, caótico y cambiante y no podemos predecir las cosas. Y estos sistemas lo que te ayudan es asegurarte dos cosas importantes. Uno, si tus estrategias se ejecutaron de acuerdo a lo que tú habías previsto, y si no, ¿qué tengo que hacer para ajustarla? Y dos, cómo actuar en caso que sucedan cosas que no previstes, pero que van a afectar tu estrategia. Ese es realmente el uso del scorecard. Es un mecanismo para asegurarte que tu estrategia se ajuste ante cualquier circunstancia de entorno que esté pasando. Esa es la idea esencial, porque hoy el scorecard es tan importante. Y independientemente de que ustedes Balance Scorecard o cualquier scorecard que te permita monitorear la estrategia. La diferencia es que un Balance Scorecard tiene ciertas particularidades, 4 perspectivas y ciertos factores críticos, mientras que hay veces que tú necesitas 5 o 6 o 3 o 7 perspectivas dependiendo de la organización. Te pongo un ejemplo, ahora mismo tenemos un proyecto en Ecuador con el Ejército de Ecuador
que tiene 50.000 efectivos, y entonces las perspectivas de balas no son tan acomodables al ejército cuando tú tienes que dar defensa, soberanía, apoyo al desarrollo y una serie de condimentos que no van encajados entre las perspectivas del Balance Scorecard, o cuando tú tienes que innovar para la capacidad de defensa, o cuando tú tienes que generar desarrollo en cuanto a la capacidad de inteligencia militar, etcétera. No, esas perspectivas no casan. Entonces realmente es diseñar un sistema de monitoreo que asegure el éxito de tu estrategia que estás definiendo. Eso es el scorecard, es el sistema de monitoreo de tu estrategia, en múltiples perspectivas. Las perspectivas que te aseguren valor para todos los interesados en el negocio. De hecho, el Balance Scorecard típico, si tú lo tomas y lo analizas, y define una perspectiva financiera que tiene que ver con generarle valor para los accionistas, una perspectiva de clientes que tiene que ver con cómo lo desarrollamos y generamos valor para el cliente y cómo nos diferenciamos, una perspectiva de procesos es cómo nosotros generamos valor para la organización, y una perspectiva de innovación y aprendizaje de cómo generamos valor para la gente. Y realmente el concepto de Balance Scorecard es balancear el valor que le creamos a todos los grupos de interés. La misma perspectiva de procesos incluye la sostenibilidad del ambiente y del entorno, cómo le generas valor a la comunidad y al entorno. Entonces realmente el concepto de balance es generar valor para todos los actores. Antes de Balance Scorecard había una gran corriente de generar valor para los clientes, impulsada por calidad total. ¿Y qué es lo que sucedía? Que cuando tú generas valor para un actor, destruyes a otro actor. Y entonces no creas sustentabilidad en tu modelo de negocios. La idea de Balance Scorecard es generar valor para todos los actores, de forma tal que tengas sustentabilidad a largo plazo y que realmente tu estrategia pueda permanecer y durar, generándole valor a clientes, pero también a accionistas, pero también a comunidad, pero también a la organización, pero también a los colaboradores. Tú podés permanecer en el tiempo. Hay mucha investigación al respecto de cómo desbalanceando ese valor tú vas a generar resultados pobres, y cómo balanceando ese valor tú vas a tener mejores resultados y sostenibilidad. Esa es la idea central de Balance Scorecard, estos dos conceptos: asegurarte ejecución de estrategia y generar sostenibilidad a través de generar valor para todos los actores interesados en tu negocio o en el negocio. Esa es por qué está funcionando Balance Scorecard, y es la esencia de Balance Scorecard, esos dos condimentos. Y bueno, Álvaro, justamente ahora que mencionabas esas cuatro perspectivas predominantes del desempeño financiero, el conocimiento del cliente, los procesos internos de negocio, el desarrollo y aprendizaje, me imagino que también el hecho de estar sometido a un proceso de monitoreo también implica el democratizar el poder dentro de la empresa. Sí. Porque si me van a estar democratizando y yo soy el jefe, pero no quiero que me monitoreen, ¿cómo entra el Balance Scorecard a permear en ese tipo de situaciones o a tratar de controlar ese tipo de situaciones? Hay un proceso dentro de la ejecución que se llama alineamiento. Alineamiento tiene que ver con cómo tú logras conectar el trabajo de las personas de día a día con la estrategia de largo plazo. Cómo los intereses de los individuos y las metas personales los conectas con las metas organizacionales. De manera de que, como decimos nosotros en Malcolm Baldrige, que es un premio a la excelencia en Estados Unidos, hay un dicho que dicen que hay una desconexión entre pensadores de estrategia y hacedores. Generalmente cuando no hay alineamiento, los que piensan la estrategia, que es la gente de arriba, no se da cuenta que los que la hacen son los de abajo. Y para que el Balance Scorecard tenga éxito, tú tienes que llevar ese Balance Scorecard a nivel de las personas, de manera que todos realmente contribuyan a ese esfuerzo y sean parte de eso. Ese sistema de alineamiento lo que te hace es bajar la estrategia al nivel de las personas y entonces darles facultación para que ellos actúen en caso la estrategia a ese nivel no está siendo exitosa. Parte importantísima del Balance Scorecard es entender eso, entender que si tú te quedas arriba, no tienes ejecutoria, ni tienes capacidad de predictibilidad, predecir antes del hecho. Cuando tú bajas el scorecard a nivel de personas, lo que estás haciendo es anticipar las cosas. Te pongo un ejemplo. Si tú arriba estás midiendo ventas, nosotros llamamos primer nivel generalmente. Si tú a primer nivel estás midiendo ventas, pero a nivel de los vendedores estás viendo la capacidad del vendedor de poder demostrar el producto, el conocimiento del producto que tiene, la capacidad del vendedor de cerrar negocios,
el índice de eficiencia de cierre de negocios, tú estás prediciendo las ventas sin medir las ventas. Y realmente el scorecard es simplemente un direccionador de lo que tú tienes que controlar a nivel de todas las personas y todos los procesos, de manera de asegurarte que la gente cotidianamente esté contribuyendo a la estrategia que tú definiste. Esa conexión entre personas, procesos y personas y estrategia es crítico para que realmente haya una ejecución real en tu organización, en la organización. Vamos a hacer un corte, Álvaro, y al regresar me gustaría mucho que ahondáramos un poquito sobre la parte de ejecución, que sé que es una de las áreas de especialización fuertes tuyas. Claro. Quédense con nosotros, amigos, vamos a hacer un corte, pero ya regresamos con esta interesantísima conversación con el ingeniero Álvaro Reynoso. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Negocios 720. Estamos conversando con el ingeniero Álvaro Reynoso, que es experto internacional en la implementación de planes estratégicos y Balance Scorecard. Y Álvaro, quería hacerte una pregunta que yo estoy convencido que muchos amigos televidentes igualmente tendrán la misma interrogante, justamente de lo que hablábamos en el bloque anterior. ¿Cómo hago yo para salir de la fase de análisis parálisis? Se habla mucho de análisis, se hace mucho estudio, queda mucho en la teoría, pero la parte de implementación, la parte de ejecución es vital, porque es lo que me permite llegar de la estrategia a los resultados, y muchos se quedan solo en la parte de estrategia. ¿Cómo hago para no caer en ese análisis parálisis? Bueno, ejecución primero es una cultura, no es un evento. Una cultura significa que tú tienes que modelar la forma como la organización actúa. Tú tienes que cambiar los valores, tienes que cambiar la conducta de la gente que trabaja ahí. Y entonces hay 3 elementos críticos para modelar esa nueva cultura. El primero es que tú tengas disciplinas de ejecución. Disciplinas de ejecución tiene que ver con métodos que consistentemente ejecutados alteran la conducta cotidiana de la gente. Por ejemplo, todas las semanas se tienen que reunir los equipos a revisar qué han hecho la semana anterior con respecto a la estrategia, qué meta han conseguido y si no han conseguido la meta, cómo lo ajustan para la siguiente semana. Ese método sistemáticamente llevado altera la conducta de la gente porque lo enfoca en las cosas prioritarias y en la necesidad de ir mejorando todo el tiempo. Ese método entonces crea un nuevo valor que altera esa cultura. Eso es el llamado rendición de cuentas. Ese método sistemático de rendición de cuentas te asegura que la gente está enfocalizada en la estrategia y no te da más de media hora a 1 hora por semana. El problema es que hay 2 conceptos que aquí son críticos en ejecución: lo urgente y lo importante. Y hay una frase que el torbellino, que es ese ciclón del urgente, no te permite darle punto a lo importante. Sino cuando terminan todos de hacer eso que tú dices, todas esas ideas, grandes ideas de planes, y regresan a su realidad, tienen que contestar mails, tienen que estar atendiendo al cliente, y entonces lo urgente consume lo importante. Y resulta que le tienes que hacer una ventana de tiempo para que realmente la gente pueda ejecutar. Y esa ventana de tiempo son esos métodos que sistemáticamente ejecutados crean una nueva cultura. Entonces, primero es esos métodos. Te voy a poner un ejemplo diferente. En el deporte, Armstrong, si tú analizas su historia, él quizás no ganaba etapas, pero sí ganaba el Tour. La consistencia en la ejecución es lo que hace el éxito acá. De hecho, él pedaleaba a 90 revoluciones por minuto. Hay un indicador que se llama cadencia, que es el número de veces que tú le das vuelta. Y quizás habían otros ciclistas que empezaban con 150 o 120 revoluciones y ahí bajaban a 80 y finalmente Armstrong pedaleaba a 90. El éxito de ejecución es la consistencia. Y hay un indicador que se llama takt time, que es, si tú tienes esta consistencia en ejecución, tú vas a ser exitoso. Pero si tú haces el plan y resulta que lo revisas en enero, pasa todo el año y lo revisas a fin de año, nunca va a haber ejecución. Lo que se consiguió es por casualidad,
no fue porque realmente la organización estuviera gestionando la estrategia. Entonces tú necesitas generar esa cultura de seguimiento, de aprendizaje sistemático de lo que está pasando, por un lado. Y para eso entonces métodos. Segundo, información. Información para tomar decisiones, información accionable. ¿Cómo es la información hoy por hoy? Yo no sé en el programa de ustedes o de los televidentes, pero imagínate un piloto de avión que le den un reporte de 400 hojas sobre cómo va a estar el clima adelante. Y que tenga que tomar una decisión ahorita de cómo ajustar el vuelo. Es imposible. Sí, exacto. Es imposible. Es imposible que me pidan que son el viernes a las 6 de la tarde y me pidan que analice el crédito y me estén dando unas 400 hojas de cómo está la cartera. Es imposible. El mundo de hoy son ventanas de oportunidad. Y a pesar de que es irónico que estemos viviendo en un mundo de información, lo que menos tenemos son datos para tomar decisiones. Tenemos abundancia, pero muy poca información para tomar decisiones. Necesitamos información focalizada, enfocada. Semáforos, tacómetros, gráficas, cosas que inmediatamente, al nomás entrar yo, sepa, rojo, problemas, amarillo, precaución, verde, vamos bien. Esta información es lo que acelera la ejecución y genera conocimiento, información para tomar decisiones. Y lo último es cómo tú gestionas el talento de las personas, cómo tú desarrollas el conocimiento de la gente, pero también cómo le reconoces, le recompensas por sus resultados, cómo generas procesos de coaching y apoyo sistemático de la gente, cómo retenés el talento, cómo evalúas a las personas. Ese desarrollo integral del talento humano es la otra componente de ejecución. Es métodos, disciplinas de ejecución, información para tomar decisiones y ese modelo de generación de talento, desarrollo de talento que estás teniendo para que esto funcione, esos tres. Eso es lo que te crea la ejecución, o lo que hace que la ejecución sea una cultura. Y entonces, realmente, la ejecución es más fuerte que el plan. Porque al terminar el plan, lo que lo hace real es ese sistema de ejecución. Los resultados se consiguen si tú tenés un método de ejecución. Por eso es que el 92% de los planes fracasan. No porque sean mal diseñados, sino porque no son mal ejecutados. ¿Y por qué es eso? Yo no sé acá en Costa Rica, pero bueno, yo trabajo con universidades de Estados Unidos, trabajo con Texas A&M University en varios lados y lo mismo les digo a mis alumnos en los MBA de Texas. Miren, díganme cuántos cursos hay aquí de ejecución. Las universidades, las escuelas de negocios tienen cantidad de cursos de planeación. Cursos de esto, cursos de FODA, de cómo hacer emisión, Y eso no es el mundo de hoy. El mundo de hoy, cómo yo creo resultados dentro de un caótico sistema que cambia todo el tiempo. Y entonces está el componente importante, es que no le estamos poniendo atención a la variable más crítica del futuro de las organizaciones. La capacidad de tener resultados, la capacidad de ajustar mi estrategia ante cambios de contexto, la capacidad de lograr con lo que tengo mejores resultados. Y eso es ejecución. Hay muy poco aún creado sobre esto. De hecho, en los últimos 10 años nosotros hemos estado concentrados en investigación, en desarrollo de qué es ejecución y por qué esto funciona, ¿verdad? Y hay una investigación reciente de Conference Board en medio de la crisis financiera. Conference Board es una organización muy grande a nivel mundial. En medio de la crisis financiera le preguntaron a los gerentes, dígame qué cosas va a sacar de la crisis. El número 1 fue la calidad de ejecución. El 2 fue la consistencia de ejecución de la alta gerencia. Y el 3 es la rapidez y flexibilidad con que nos adecuamos a los cambios. Esas 3 cosas es ejecución. Lo más importante para el mundo de hoy no lo estamos tomando en cuenta en las escuelas de negocio, en los congresos, sino que estamos todavía pensando que el mundo es diferente, que el mundo es cuando los chinos inventaron la pólvora y 500 años después el rifle. No, el mundo cambia todos los días. Y si no generamos una nueva ciencia alrededor del mundo de hoy, no vamos a ser exitosos. Ejecución es eso. ¿Cómo yo sigo siendo exitoso en un mundo que cambia todo el día? Y esas 3 cosas son las que nosotros implementamos para asegurar que haya ejecución. Ese traslado. El mejor ejemplo de ejecución es el coyote y el correcaminos. Yo siempre termino con esa frase. Y hoy se lo decía a las pymes. Yo no creo que hayan pequeñas empresas. Yo solo creo que hay empresas que se mueven rápido. Analiza el coyote.
siempre está haciendo planes. Es mágico haciendo planes. Y es un trabajador incansable. Todo el tiempo está trabajando el coyote. Siempre está trabajando. No tiene limitaciones presupuestarias. Hay una misteriosa fábrica que se llama Acme que le da todo al coyote. Si el coyote se imagina unos patines nucleares o se imagina un carro que vuela, inmediatamente Acme se lo da. Sin embargo, no puede ganar, porque el mundo de hoy no es de tamaño de recursos, ni de planes. No es de parálisis por análisis, el mundo de hoy es de correcaminos. Es del que más rápido se adapta. El que encuentra las oportunidades de mercado ahí, se adecua y está adelante. Y tiene la capacidad de respuesta. Álvaro, vamos a hacer un corte y vamos a regresar con nuestro amigo el Correcaminos, que definitivamente tiene muchas lecciones que darnos, y para que vayamos tomando nota, amigos. Ya regresamos a estos negocios 720. Amigos, gracias por continuar aquí con nosotros en Negocios 720. Estamos conversando con el ingeniero Álvaro Reynoso, que es experto internacional en la implementación de planes estratégicos y de Balance Scorecard. En el segmento anterior conversábamos acerca de nuestro amigo el Correcaminos y la facilidad que tiene de adaptarse a los cambios, la capacidad de respuesta. Y Álvaro, me gustaría mucho que mencionabas unos puntos fundamentales: la consistencia en la ejecución, el manejo en la administración de la información, la gestión del talento. A manera de conclusión, ¿cómo puedo yo iniciar un proceso de esta naturaleza, un proceso de Balance Scorecard, si soy una micro o pequeña o mediana empresa? Muchas veces cuando hablamos de estos conceptos nos imaginamos megacorporaciones gigantescas, pero si tengo una pequeña panadería, tengo una pequeña venta de repuestos automotrices, quiero mejorar, quiero implementar todos estos planes y sobre todo ejecutarlos, ¿cómo inicio? ¿Qué puedo hacer? Pues fíjate que interesante es que las grandes empresas ahora quieren ser pequeñas, ¿verdad? Y las pequeñas, y las grandes. Pequeñas quieren ser grandes. Y las grandes quieren ser pequeñas por esa velocidad de ejecución. Pero tienen que arrancar identificando cómo ellos van a diferenciarse en el mercado. O sea, ningún Balance Scorecard te va a ayudar si tú no tienes clara tu estrategia. ¿Cómo vas a generar valor? ¿Cómo me voy a diferenciar del competidor? ¿Qué cosas debo hacer? Y en esa exploración está también qué no voy a hacer. O sea, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Por qué yo voy a enfocar recursos y esfuerzos en algo? Lo primero es descubrir tu estrategia. ¿Cómo te vas a diferenciar de los competidores y cómo vas a generar valor? Valor para todos los grupos de interés, como antes te dije. Una vez iniciada por esa parte, que tiene que ver con entender los competidores, entender el mercado, entender las redes de cooperación, los tejidos empresariales que existen, entender cuál es mi desempeño, entender cuáles son los factores críticos, el entorno. Una vez tú identificaste esa estrategia diferenciadora, generadora de valor, entonces tú puedes pretender tener un sistema de monitoreo de esa estrategia. El sistema de monitoreo no funciona si no tenés una estrategia ganadora. La calidad de ejecución funciona cuando tenés una estrategia que te va a diferenciar. Ahí deben arrancar todas. Tener una estrategia clara de cómo me voy a diferenciar, de cómo voy a generar valor, en qué me estoy diferenciando del competidor, cómo yo voy a ganar en el mercado. Porque cuando no hay diferenciación, lo único que manda es el precio. Y entonces la lealtad del cliente es al precio. Si tú me das 10% más barato, yo me voy a ir contigo. Yo soy leal al precio, no leal a la empresa. Cuando hay diferenciación, el cliente es verdaderamente leal a la empresa, porque está dispuesto a pagar lo que sea por ese valor que está recibiendo. Eso es donde debes arrancar, generando una estrategia consistente de diferenciación, un foco estratégico, que son aquellas pocas cosas que realmente te van a asegurar esa estrategia. Y entonces ahí partís para generar tu sistema de monitoreo, que es tu Balance Scorecard, y tu sistema de alineamiento y tu cultura de ejecución alrededor de esto.
que son los elementos fundamentales. Y definitivamente eso nos lleva a la responsabilidad de autoconocernos como empresa, como individuos y de detectar ese tipo de talentos a lo interno de la empresa. Quiero recomendarles el libro del ingeniero Álvaro Reynoso, que se llama El Diamante de la Excelencia Organizacional, para que lo ubiquen ustedes en su librería favorita y pues puedan extraer todo este conocimiento y pues puedan ahondar un poco más en lo que hemos conversado el día de hoy con el ingeniero Álvaro Reynoso. Álvaro, quiero agradecerte tu presencia en Negocios 720. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esta es tu casa y esperamos que no sea la última ocasión en que puedas compartir un rato aquí con nosotros. Pues muchas gracias a todos los televidentes, a ustedes por invitarnos. El tema del diamante es porque le entregamos una piedra a la empresa y si ellos la pulen va a ser un diamante, de lo contrario va a ser una piedra que no tiene mucha validez. Una piedra en bruto. Ya regresamos y esto es Negocios 720, quédense con nosotros.